El balón se va para que venga rápidamente el movimiento lateral. Es el clásico de Quixalmentón, la tierra de los tres huevos. Saludos al amigo Mara Messi, el mero matagente de Quixal, que patrocina de igual manera la transmisión. Cuando lo vamos a saludar, modo video en vivo. De igual manera al compa Sael González, saludos cordiales a el compa desde la Unión Americana. Cuando viene disparo tremendo disparo que se va desviado al arco, que defiende el guardameta, el Chalo. Sí señor, es balón en saque de puerta a favor del equipo de los señores de el Santa Cruz Quixal. Viene rápidamente el trazo, balón que viaja, este es Edman, quien manda balón para donde la viene peleando rápidamente Juvenil por intermedio de este número 6, Luisen, el chavito que manda balón para que venga rápidamente el movimiento lateral que va a ejecutar Lalo. Allá se viene Lalito, en última instancia es Humberto que manda balón para donde recupera el equipo de Santa Cruz Quixal. El guardameta atento logra quedarse con el balón. Allá la va a poner en movimiento el guardameta Chalo levanta el trazo, balón que viaja, ataca el equipo de Santa Cruz, defiende Juvenil Quixal. Allá el balón que viene buscando el golpe de cabeza. Ahora sí es Lalo que dejamos balón para que venga a reventar el tremendo Eli, el jugador que manda balón para donde la viene buscando el tremendo Chepe Beraldo. Chepe la pierde, recuperación de inmediato de Méndez. Es Méndez quien manda balón para donde la viene buscando Luisen quien dejamos balón en corto, la toma el número 8, sale jugando el equipo del Santa Cruz por intermedio de el tremendo número 8, Miguelito. Es Miguelito quien la manda para que venga rápidamente el movimiento lateral. Ahí saca el lateral y esperamos los comentarios del profe Ernesto. Así es, entonces un equipo de Juvenil Quixal que le está haciendo frente de manera correcta a un equipo bien reforzado de Santa Cruz, un poderoso equipo vestido de negro que intenta llegar a la portería, pero vaya labor defensiva la que está realizando el equipo de la Juvenil. Cuando viene rápidamente, atención, balón que le favorece al equipo de Juvenil Quixal, porque hay una falta, dice el referato central. El señor referee central se percata de una falta y es un tiro libre que le favorece al equipo de rojo. La ejecuta Cruz, mal ejecutado, la toma el equipo de Santa Cruz. Entregan balón para donde la viene buscando rápidamente el hombre que porta el número 4, levanta la mirada. Atención que retrocede balón para donde la viene buscando Edman. Allá se viene Edman, el hombre de Jujlina Jacalterengo, que viene a reforzar el equipo de Santa Cruz Quixal. Cuidado, se escapaba por allá el tremendo Chepe Beraldo. El balón se va para que venga rápidamente en movimiento en tiro de esquina. Hay tiro de esquina, vértice de la izquierda, le favorece el equipo al equipo del Santa Cruz. Cuidado, es el clásico de Quixalmentón, el centro pasado. ¿A quién le puede pegar por allá? Conduce el número 24, a ver buscando el Chowi, de espaldas al barco, entrega balón para donde la ver buscando el número 11. Atención, López frente al centro, viene el golpe de cabeza, cerca pasó el balón, la buscaba Miguelito, la buscó por allá Mimi, se salva la Juvenil. Así es, entonces primera llegada de peligro y la primera clara del partido, sin embargo se pierde por un costado y se salva entonces el equipo de Juvenil Quixal. Y recuerden que llegamos a ustedes gracias al gentil patrocinio de Pascual López, Ader Mendoza, Misael Miguel, Domingo Miguel, alias El Gordo, Tomás González, Gonzalo Pedro Pascual, Juan González, Pablo, Fermín Domingo y Luis González. Asimismo, agradecimientos sinceros a los organizadores Nicolás González y Miguel Sebastián por la confianza depositada en Eventos GT Ángel López.
Correcto, mi profe, ataca el equipo de Santa Cruz. Saludos a mi amigo Mara Messi, el mero matagente, que de seguro estará viendo esta transmisión en vivo y en directo. Y de igual manera al compa Azael González, un abrazo a la distancia, mi hermano. También su señor padre Juan González está presente, don Juanito, amante al mejor deporte del mundo. Cuando viene buscando rápidamente el balón, allá el equipo de Juvenil Quillal levantando la mirada. Este chavo entrega balón para donde la viene buscando. Casaca número 5. Verificamos a Jared. Jared para Luisen. Luisen quería prolongar balón para el chaval Méndez, pero el balón la recupera rápidamente el Chepe Beraldo. Se resbala por ahí el árbitro. Dice: hay una falta, sí señor. Y es un tiro libre directo peligroso a favor del equipo del Santa Cruz. Quillal, mi profe Resto. Así es entonces como se vive el clásico local entre Juvenil Quillal y Santa Cruz, de la misma comunidad. Por cierto, vaya día tan hermoso para practicar al fútbol, mi estimado Ángel. Correcto, mientras tanto viene el balón que viene buscando el equipo de Juvenil. La viene sacando Méndez. Méndez gambeteando, se zafa muy bien de su marcador del Güero. El Güero no podía quedarse con el balón y la toma Luisen. Eso se le llama visión de cancha, mi profe Ernesto. Impresionante lo del chaval Luisen. Ella se apoyaba para donde hay falta sobre Jared. Hay falta sobre Jared para el equipo de Juvenil Quillal y es un tiro libre directo que le pertenece al equipo escarlata. Atención, se viene Luisen. Me gusta la manera en cómo tiene y cómo le pega el balón este chaval. Allá Luisen entregando balón para donde viene, recuperando rápidamente. Este es el jugador de la Juvenil, entregando el esférico para donde recupera y sale jugando Humberto para Quillal. Allá toca balón, cuidado, esta es posibilidad enorme para el equipo de Santa Cruz. Quillal, cuidado, allá la viene peleando rápidamente el atacante López. Juan Velázquez en última instancia, el hombre que la pierde y sale jugando Luisen. Recuperación del experimentado Edman Delgado. Allá la toma Edman, mete el centro, balón que viene buscando rápidamente. Atención, el chaval número 12. Atención con el Chowi limpia la zona. Recuperación de inmediato de Miguelito para Juvenil Quillal. Así lo comenta el profe Ernesto Hernández. Excelente partido de ida y vuelta, ambas oncenas tratando de llegar al marco contrario. Sin embargo, no se ha tenido mucha claridad por parte de los delanteros, ya que las sagas están haciendo muy bien su chamba, y es por eso que el marcador nos indica 0-0 cuando transcurren los minutos en esta primera parte del clásico local. Luisen tiene algo de la jugada como Andy Ruiz, el jugador de Cobán Imperial, un chavo que era banca en el equipo cobanero en el fútbol nacional, pero cuando tiene las oportunidades sabe aprovechar. Cuando llega, dispara, gol. ¡Gol! Aparece Cruz allá y mete el latigazo, ¡pum!, para adentro. 1-0 lo gana Juvenil Quillal, el clásico, mi profe. Así es entonces, el conjunto vestido de rojo sorprende con un disparo en los linderos del área. Se le cuela al guardameta, que le pasa por debajo y ya se pone adelante Juvenil Quillal, 1-0 en el primer tiempo del clásico local. Impresionante, allá el guardameta Chalo, se le escapó el esférico y ya marca Cruz de Juvenil Quillal, el primero del encuentro. Allá se viene Edman Delgado, el encargado de ejecutar el tiro libre. Autorización del referee, balón que viajó al guardameta. Sale Carlos. Carlos, el de la Juvenil, se tira con el balón. Ya verás su golazo el Cruz.
Balón que viene buscando rápidamente, atención. Edman Delgado. Delgado que levanta la mirada, mete centro, el zaguero central. Lolo conduce, entrega balón para el Güero. Balón que viene recuperando rápidamente el número 12. Para la formación del equipo de Santa Cruz Quixal, dejando balón para donde aparece rápidamente, cuidado, es el equipo del Santa Cruz, el guardameta que no da rebote, y se va la posibilidad de la paridad para el equipo del Santa Cruz, mi profe. Así es entonces, un equipo de Santa Cruz Quixal que sin duda está comprometido a buscar el empate, ya que es un clásico y los clásicos se juegan con todo, mi estimado Ángel. Cuando aprovechamos para agradecer a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Saludos con señor Pascual López, patrocinador del uniforme de Santa Cruz Quixal. Un abrazo a la distancia cuando llega el disparo, el balón se va. Ahora que venga rápidamente el movimiento de puerta a favor el equipo de la juvenil. 1-0 el marcador. Atención, el balón le favorece al equipo de los de la juvenil. Saludos a mi amigo Mata Gente, sí señor, a Pascual González de igual manera, saludos cordiales. Vamos a saludar a Crucito que anotó el gol, dice el señor Malpaso, su señor padre. Allá saludos cordiales. El mero Malpaso. ¿En qué paso le está enseñando al chaval que ya marcó por allá? Allá se viene rápidamente. Este es Chepe Beraldo. Entrega balón para donde la viene buscando Miguelito. Filtra balón. Atención, esta es posibilidad para el equipo del Santa Cruz. Puede empatar. Viene Chepe. Allá le puede pegar el Chepe Beraldo. El disparo. Tiro de esquina, sí señor. Punta izquierda. Así es entonces, el equipo de Santa Cruz Quixal empujando en busca del empate. Se viene entonces tiro de esquina. Se ha generado jugada de peligro sobre el marco que defiende Carlitos para Juvenil Quixal. Correcto, golpe de cabeza, Chepe Beraldo, la viene buscando, el balón se va para que venga rápidamente la aspiración del conjunto de los señores de la Juvenil Quixal. Atención, el balón le pertenece en este preciso momento al equipo. Tiro libre, disparo, se acaba de salvar Juvenil. Atención, el balón que viene buscando rápidamente doble que porta el número 8, deja balón en corto. Allá sale jugando Luisen para Crucito para Luisen. Atención, viene corriendo el equipo de Juvenil Quixal. El balón la tiene allá en su poderío Eli salía jugando una falta, dice el señor Silvante, y es entonces un tiro libre a favor del equipo Santa Cruz, mi profe Ernesto Hernández. Así es entonces, entramos a la recta final de la primera parte. Este encuentro entre Juvenil Quixal y Santa Cruz de esta bella comunidad de Quixal. Pues el marcador no se mueve. Tenemos 1-0 ganando momentáneamente Juvenil Quixal. Ahí sorprendiendo al equipo de Santa Cruz. En los primeros minutos de la primera parte llegó el tanto y hasta el momento Santa Cruz batallando por conseguir el empate. Atención, el Güero, el disparo llega rápidamente por parte del número 24, el Chowi. El Chowi la intenta para el equipo del Santa Cruz. Estamos a 1 minuto y segundo para que finalice la primera parte. El marcador nos dice 1-0 gana Juvenil Quixal. El balón que viene buscando rápidamente Miguelito, la mete en zona caliente. Atención con Lolo la deja para donde la viene peleando Vázquez. Atención con Vázquez, este es Juanito Vázquez, el balón llega, se le permite la posibilidad y viene rápidamente el balón que viene buscando Luisen. Este chaval tiene buen fútbol, el número 6, el Luisen quien venía buscando el balón, se va para que venga rápidamente movimiento lateral. Segundos nada más para que finalice la primera parte.
Atención, la tiene Luisen. Luisen conduce, Luisen la deja para Eli. Eli la barrida llega, el balón se va para que venga rápidamente el movimiento lateral. Se viene Edman, toca balón para su compañero. El paso largo, balón que viene buscando rápidamente Eli. Atención con Eli, el zaguero central. No se quiere comprometer y la revienta, lo hace de esta manera. El golpe de cabeza llega por parte de el tremendo José. Atención, allá la viene buscando rápidamente Juanito Vázquez, el árbitro. En cualquier momento va a terminar la primera parte. Viene Chepe Geraldo, el gol del empate, el gol del empate, el gol del empate. El guardameta René es el guardameta responsable que nos empate esto, mi profe. Vaya a chique y vaya para donde el guardameta que le roba un gol cantado al camiseta 10 del equipo Santa Cruz. Defendiendo entonces correctamente el arco, permanece el marcador 1-0, lo gana Juvenil Quillal. Y el disparo llega, el árbitro dice finaliza la primera.